Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y eso es a lo que voy, del momento que tienes la idea de algo que te gustaría hacer, al momento que esa idea se vuelve realidad. O sea, ahí es donde entra la concentración, el focus, ¿no? Que estás hablando, de poderla llevar a cabo, de prender los motores y que esos motores te hagan que funcione, así como el Tesla cuando le pones el acelerador se siente, ¿no? La fuerza que tiene. Y hay gente que piensa algo y no pasa nada, o sea, tal vez se mueve un segundo y luego ya se le olvida, se le cae. Y lo que le decía yo a ella, le digo, es que tú traes impotencia mental, o sea, de que quieres algo y nomás, o sea, se te antoja, pero no lo haces, le digo. Y hay gente que yo conozco que desde chiquitos traen una idea de algo y siguen con lo mismo y no lo sueltan porque es algo que se vuelve como casi una obsesión, pero esas son las personas que terminan a veces logrando los cambios en el mundo, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la importancia del enfoque. Sí, esos logran los cambios exactos porque han estado trabajando durante años en lo mismo. Durante años. Lo demás no les interesa mucho, pero eso es su vida. Ya tienen que decir, son gente que tienen un propósito y trabajan así eso. Así de importante es tener un propósito en la vida y trabajar en ello. Hay gente que dice, sí, yo ya sé lo que quiero. Pero eso no es tener un propósito. Saber lo que quieres y que te mueva a estar en eso es el propósito. Lo otro nada más es un deseo. Es como decir como si yo digo, yo quiero ser millonario. Sería padre ser millonario. Pues sí, me gustaría que me dieran 10 millones, pero no quiere decir que es algo que yo estaría todos los días tratando de conseguir un poquito más de dinero, No, ¿por qué? Porque no es mi naturaleza, no es algo que me cause placer. A mí me causan placer otras cosas, así como cada persona le causa placer. A mí me causa placer sobre todo el aprender, el tener conocimiento. Es una cosa muy subjetiva, pero eso es cierta cosa. Y conocimiento de todo, no. Conocimiento con relación a la mente, con relación al espíritu, con relación a la existencia, pero cuando uno tiene esa fuerza, trabajas y nunca es suficiente para ti y siempre estás en eso y parece como parte de tu vida, se vuelve parte de tu vida y de ahí te vienen ideas y las apapachas porque te caen bien, porque las sientes bonito, el pensar en ese tema, en ese objetivo y la vida se vuelve más padre. Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de la importancia del enfoque. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos empezando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Pues listo, si hay alguna pregunta que hayan hecho los que nos escuchan o algún tema que sea importante hablar de eso, aquí estamos para empezar. Órale. Tengo dos cosas el día de hoy que se me ocurrieron. Una, como les platicé la vez pasada, estaba en el norte de California y una de las cosas que fui a hacer fue un tour de la fábrica de los jelly beans. No sé si los conoces, los jelly dulcecitos. Beans, sí, claro, son muy viejos esos. Muy viejos. Ajá. Y tienen una fábrica en Fairfield, California, que está inmensa y te dan un tour de la fábrica y en el tour te dan la historia de toda cómo comenzaron, todo el rollo. Y también fui a un museo ahí en San Francisco que es como el museo de la familia de Walt Disney, de cómo empezó, desde que nació. No sabía yo que él era de familia irlandés y cómo se vinieron aquí a Estados Unidos. Y básicamente en los dos lugares
lo que más me impactó fue cómo, o sea, tú ves a Disney, ahorita es inmenso, está pues, en todo el mundo, literal. Los Jelly Beans también, que se venden en más de 80 países alrededor del mundo. Es una, te digo, fábrica inmensa y tienen varias fábricas en diferentes partes del mundo. Pero los dos empezaron en lugares pequeñitos. El de los Jelly Beans, por ejemplo, empezó en una bodega chiquita, él solo, todo lo hacía a mano, o sea, desde las recetas, tenían 3 sabores cuando empezaron, y el diseño del que se pareciera a un frijolito, de cómo prepararlo, o sea, y era un proceso largo, o sea, de varios días de preparar. Creo que se tardan de 7 a 15 días por hacer una cantidad, un bonche exacto de los Jelly Beans, ¿no? O sea, es un proceso. Y todo, o sea, ahora ya es automatizado, hay fábrica, te digo, inmensa que crean, no me acuerdo cuántos billones de frijolitos hacen al año, porque todo lo cuentan y es impresionante. Pero cuando empezó, o sea, él lo hacía todo a mano, todo así, el proceso lo tuvo que inventar las herramientas que se necesitaban para hacer, porque no existían, o sea, nadie nunca había hecho eso. Y empezó así y poco a poco fue creciendo poco a poco, hasta que en el 81, algo así, que el 73, 74, Ronald Reagan les compró unos frijolitos a los astronautas que iban a ir al espacio, no sé qué, y se los mandó. Entonces salió en las noticias, ¿no? Que los Jelly Beans le hicieron al espacio. Después, en su inauguración, compró quién sabe cuántas millones de toneladas de Jelly Beans para todo mundo, en color azul, rojo y blanco, que es como los colores de la bandera de Estados Unidos, y los pusieron en todas las oficinas de eso, porque Ronald Reagan le fascinaba, ¿no? Entonces, eso hizo que la compañía, o sea, se hiciera todavía más famosa. Pero eso estoy hablando de los 80s o 70s. Y él, cuando comenzó el negocio, era en el 1920 o en 1900 y pico. O sea, mucho más antes. Años pasaron hasta que llegó a ese punto donde se hizo ya inmensa la compañía, y ahorita pues ya no se diga, ¿no? Pero igual con Disney, o sea, Disney también empezó poco a poquito, él hacer sus dibujitos y aprender a cómo funcionaba esto, cómo funcionaba el otro, y le fue mal al principio con varias cosas, sufrió un montón, no tenía dinero. Y después empezó a formar como caricaturas así de 5 minutos, de 10 minutos, y empezó a ver que a la gente les gustaban, y de ahí empezó a aprender técnicas que después fue como se le ocurrió hacer una película completa de caricaturas que a nadie se le había ocurrido y que pensaban que iba a ser un fracaso total, pero él pensó que no, total, que se hizo así hasta que hizo la película de Blancanieves, fue todo un éxito mundial. De ahí le salió el dinero para hacer otras cosas, y de ahí salió el dinero para hacer Disney, y como tenía tanto dinero, pues ya pudo hacer todas las cosas que quería, pero cuando empezó no había nada, o sea, era de cero, ¿no? Sí, interesante. Casi muchos negocios que ahora son unas cosas gigantes, empezaron así, empezaron de la nada, de lo muy, muy chiquito. Es así como una vez creo que estuve platicando de que mi suegro me platicó cómo empezó. Empezó en México cuando llegó de Rusia, él no hablaba el español, y empezó en una cajita que se colgaba aquí, ¿verdad? Vendiendo hilos y agujas, ¿verdad? Y así empezó y se fue transformando, y yo cuando lo conocí pues ya tenía 2 edificios de departamentos, una casa muy grande de 3 pisos, ya tenía mucho dinero, ¿verdad? Pero empezó así, y así mucha gente ha empezado de cero, como quien dice, pero son gente que tienen una visión de lo que quieren, tienen seguridad de que eso es para ellos, y lo hacen, y son como hormiguitas, y sobre todo muy trabajadores todos ellos. No son gente que se toma a decir hoy no voy a trabajar, mañana tampoco, no, sino trabajan todos los días, no día y noche, pero todos los días trabajan hasta que logran algo grande, ¿verdad? Algo que va creciendo. Entonces es muy padre ver cómo hay gente así, como el inventor de la luz, ¿verdad?
que dormía en su oficina porque no se iba a su casa porque tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Pero empezó en chiquito, fue creciendo, y esa gente es admirable, es un porcentaje muy pequeño que tienen esa capacidad. Uh-huh. Exacto. Y lo que me gustó muchísimo también, te voy a decir, es cómo, por ejemplo, Walt Disney empezó, te digo, sus cosas chiquitas, y ya cuando empezó a agarrar más dinero, más todo, sintió que sus dibujantes necesitaban aprender más, que porque llegaron a un límite donde se atoraban para hacer ciertas cosas. Entonces dijo, no, pues los voy a mandar a la escuela. Pero cuando se dio cuenta, o sea, no existía las clases que él quería que ellos recibieran. Entonces, en vez de mandarlos, él creó su propia universidad de dibujo, o sea, de animación y todo eso, y empezó él a buscar gente que les enseñara lo que necesitaban aprender. Y esa es una. Y la otra, que uno en el museo tiene un letrero grandísimo donde dijo una frase Walt Disney de que él solo nunca hubiera podido lograr todo lo que ha logrado. O sea, que siempre se rodeaba de personas que eran también muy buenas en lo que hacían, y que eso fue lo que hizo que él tuviera el éxito que él tuvo. Pero sí, o sea, es como dices, o sea, son personas que tienen un propósito, volviendo a lo del Tesla también que hablé la vez pasada. En el Tesla, o sea, tú ves muchas cosas que Elon Musk aprendió a través de los años, porque él, cuando le hizo biografía, él empezó de programador cuando todavía las compañías no existían, de PayPal, de Yelp y todas las compañías que existen hoy. Entonces, muchos que trabajaban en eso trabajaban así sin dormir, se quedaban así toda la noche programando, y creaban muchas cosas de, por ejemplo, los mapas y de cosas que ahora son normales para nosotros, pero antes no existían. O sea, ellos las crearon porque, o sea, pensaron que iba a ser algo útil, y que sí, ahora, o sea, con el Tesla te pones y con 2-3 botones ya te dice cómo hacer un montón de cosas, puedes ir a cualquier lado, o sea, muchas cosas que antes no existían, pero que a estos se les ocurrieron, y te digo, todos son ideas que se van formando hasta que se vuelva una idea grandísima y ya ahora se nos hace normal, pero antes, volviendo a lo mismo, no existían. Sí, es un proceso constante, y es como una práctica, una persistencia constante que los va haciendo avanzar. Aunque para la mayoría desde fuera, pues uno los puede ver cuando empezaron y decir, ay, ¿por qué es eso, no? Disney, ¿para qué está haciendo esas caricaturas? ¿Por qué no se consigue un trabajo de eso? Se va a morir de hambre, ¿no? Piensa uno. Lo que pasó con Frank Sinatra. Frank Sinatra es uno de de las personas que han vendido más discos en el mundo en todas las épocas, ¿no? Aparte de los Beatles y de Elvis Presley. Y este cuate, lo que tenía es que hasta su papá le decía que por qué no conseguía un trabajo normal, por qué no se ponía a trabajar, y él de necio hacía enojar a su familia, a todo el mundo, y seguía necio en eso, pasando hambres, pero queriendo ser cantante, buscando cantante, y llegó a ser el cantante de la época, ¿no? Sí, así pasa. Exacto. Entonces, ahora volviendo a lo que dije al principio, que eran dos cosas de lo que iba a hablar. Una era eso que te acabo de decir, y la otra es una chava que ya hemos hablado de ella, que dice que a veces anda buscando el amor y que no le sale, y ha tenido sus problemas, ¿no?, con personas. El otro día vino y me dice, es que yo quisiera, o sea, ya que las cosas cambien en mi vida, quiero que muchas cosas mejoren y esto y lo otro. Pero le estaba yo diciendo que o sea, eso no va a cambiar hasta que no cambie ella, ¿no? Y le dije eso porque no puede a veces ni 5 minutos estar inmóvil meditando, porque le cuesta mucho trabajo el mantener una idea, algo constante. Entonces le digo, pues por lo mismo no puedes tener todo lo demás que quieres, le digo, porque, o sea, tiene muchos sueños y tiene un montón de ideas que le encantaría se volvieran realidad. Pero a la vez, o sea, pueden pasar varias semanas, y me dice que a veces se la pasa el fin de semana sin hacer nada, o sea, que está ahí en su casa viendo tele,
y programas muy interesantes, pero que, o sea, su vida no avanza, siente como que la vida se le está yendo de las manos y todas esas cosas, ¿no? Pero mi punto es de que a veces la misma persona, o sea, en comparación a lo que hablabas de Disney o de Walt Disney o el que hizo los Jelly Beans, la diferencia es que uno, o sea, puede mantener una idea y seguir con esa idea por meses, años, y era lo mismo, o sea, Disney era lo mismo, no cambió su onda de caricaturas a otra cosa, o sea, era caricaturas, y lo que él traía era la onda de dibujar objetos que no eran animados y animarlos, y animarlo quiere decir que le das vida, que le das ánima, ¿verdad? Le metes un espíritu a esa cosa. Entonces se agarró, por ejemplo, su primer dibujo era un gato, y era Oswald, le llaman, y lo creó, fue un personaje muy padre y todo, pero lo perdió. Entonces de ahí se tuvo que forzar a crear otro personaje y fue como salió Mickey Mouse, que era un ratón, y era animar un ratón como si fuera un humano, o sea, darle vida. Y esa idea fue lo que mantuvo por toda su vida. Cuando creó Disney World o Disneyland, era básicamente esas ideas, traerlas a la vida, o sea, construir ese castillo que salía en las caricaturas, crear, o sea, esas fantasías, pero en la vida real, para que la gente pudiera ir y vivir en la fantasía, pero en la vida real, y esa era su onda, ¿no? Pero siempre lo mismo. Sí, es una diferencia muy grande y tiene que ver de los que estamos hablando como Disney, de que podían estar constantemente trabajando en lo mismo, sin parar todos los días, ¿verdad? Pensando creativamente. Por ejemplo, el caso que pones de esta persona que se la pasa viendo televisión y que ve cosas interesantes, pero su vida no cambia. Esta persona que no cambia su vida, la diferencia es que a lo mejor su cantidad de concentración, de focus, de atención es así, esta. Y la de Disney era así, de este tamaño, ¿verdad? Abarcaba esto. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando está la atención así, de fuerte, de grande, esa persona tiene más energía. Es una energía más grande. Y la persona que no se puede concentrar, que se le va la onda, que se distrae, que no hace lo que tenía que hacer mañana, etcétera, su atención está pequeña porque su energía es muy pequeña. Entonces, para crear más energía se necesita enfocarse más. Por eso la gente que aprende a concentrarse y aumentar su concentración, después se sienten con más energía porque hay una relación directa. Y la energía, si la podemos medir, ¿verdad? Hay unas maneras de medir la energía. Creo que ya hay un reloj, la otra vez le estaba diciendo, que te lleva una gráfica y te va diciendo hora por hora cómo va tu energía, ¿verdad? Y tu estrés también lo mide. Es una forma un poco rústica, pero ya existe, ya se le está dando importancia a lo importante que es tener mucha energía. Pero yo no digo energía para correr o energía para brincar, son muy bueno eso está muy bien, pero yo me refiero a esa misma energía para hacer cosas, para desarrollar un objetivo y llevarlo a cabo y lograrlo, ¿no? Exacto. Y eso es a lo que voy, del momento que tienes la idea de algo que te gustaría hacer, al momento que esa idea se vuelve realidad. O sea, ahí es donde entra la concentración y el focus, ¿no? Que estás hablando, de poderla llevar a cabo, de prender los motores y que esos motores te hagan que funcione, así como el Tesla cuando le pones el acelerador se siente, ¿no? La fuerza que tiene. Y hay gente que piensa algo y no pasa nada, o sea, tal vez se mueve un segundo y luego ya se le olvida, se le cae. Y lo que le decía yo a ella, le digo, es que tú traes impotencia mental, o sea, de que quieres algo y nomás, o sea, se te antoja, pero no lo haces, le digo. Y hay gente que yo conozco que desde chiquitos traen una idea de algo y siguen con lo mismo y no lo sueltan porque es algo que se vuelve como casi una obsesión, pero esas son las personas que terminan a veces logrando los cambios en el mundo, ¿no? Sí, esos logran los cambios, exacto, porque han estado
trabajando durante años en lo mismo, durante años. Lo demás no les interesa mucho, pero eso es su vida. Ya tienen que decir, son gente que tienen un propósito y trabajan así eso. Así de importante es tener un propósito en la vida y trabajar en ello. Hay gente que dice, sí, yo ya sé lo que quiero. Pero eso no es tener un propósito. Saber lo que quieres y que te mueva a estar en eso, eso es el propósito. Lo otro es nada más es un deseo. Es como decir como si yo digo, ay, yo quiero ser millonario. Sería padre ser millonario. Pues sí, me gustaría que me dieran 10 millones, pero no quiere decir que es algo que yo estaría todos los días tratando de conseguir un poquito más de dinero, un poquito más de dinero. No, ¿por qué? Porque no es mi naturaleza, no es algo que me cause placer. A mí me causan placer otras cosas, así como cada persona le causa placer. A mí me causa placer sobre todo el aprender, el tener conocimiento. Es una cosa muy subjetiva, pero eso es cierta cosa. Y conocimiento de todo, no. Conocimiento con relación a la mente, con relación al espíritu, con relación a la existencia, pero cuando uno tiene esa fuerza, trabajas y trabajas y nunca es suficiente para ti y siempre estás en eso y parece como parte de tu vida, se vuelve parte de tu vida y de ahí te vienen ideas y las apapachas porque te caen bien, porque las sientes bonito, el pensar en ese tema, en ese objetivo y la vida se vuelve más padre. Exacto. Y no te molesta hacer las cosas porque estás haciéndolo con esa mentalidad, con ese propósito. Y muchas de esas personas, o sea, que están con algo, no piensan en el dinero, o sea, están pensando en la cosa en sí. O sea, por ejemplo, me viene a la mente de un chef que conocí que, o sea, le encanta la comida, le encanta cocinar, y puede pasar años cocinando todos los días y no se cansa porque le gusta mucho esa onda. Y por ejemplo estaba viendo cómo cocinan en este restaurante donde estaba y haz de cuenta que agarraban la pasta y luego agarraban el pollo y la salsa y esto, o sea, en 3 segundos hacía un montón de cosas y lo veías, o sea, se veía algo muy simple. Pero cuando ya me tocó la comida, o sea, tenía unos sabores increíbles. En un restaurante que tiene no sé cuántas estrellas de sabe qué. Pero, o sea, es esa cosa donde ni siquiera están midiendo lo que le ponen a la comida, sino nada más agarran un puñito de esto, un puñito del otro. Pero ya saben, o sea, es como si lo trajeran en su sangre, ¿verdad? De que nada más hacen las cosas y les sale porque llevan años en lo mismo y no cambian, o sea, están en lo mismo en el sentido de que no están brincando de un tema a otro, sino en lo mismo hasta que se hacen expertos en eso, ¿no? Claro, claro. Entonces, aquí lo que estamos hablando de lo importante que es enfocarse en algo, lo importante que es tener un objetivo, una meta y estar en eso. Y lo malo, lo dañino que es no tener un enfocamiento y no poder saber lo que uno quiere. Eso es lo peor del mundo porque vives en la confusión. ¿Verdad? Vives en la confusión, no tienes dirección, no sabes si lo que estás haciendo está bien, está mal, debo vivir aquí, me debo de ir a vivir a otro lado, el trabajo no me gusta, ¿qué otro trabajo consigo? Eso pasa porque no tienes en tu mente, desde niño no concibiste un propósito, porque en realidad mucha gente, si hacemos estadísticas y buscamos cuándo estableció un propósito, es entre los 4 y 6 años, ya tienen una idea de qué es lo que quieren lograr y qué es lo que piensan. Y a lo mejor por unos años cuando están en la escuela se les olvida, pero después vuelven a eso y continúan. Y es muy padre cuando sucede eso, que desde niños ya saben por dónde ir. Y es muy feo cuando llegas a los 40 años o más y dices, bueno, ¿y qué quiero de la vida? Y pues yo tengo este trabajo nada más porque necesito pagar mis gastos, pero no sé qué quiero, no sé qué hacer. Pues es una vida que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces esa persona se case, esté soltera, esté en un país, esté en otro, de todos modos va a tener esa escasez,
ese vacío, así como alguien que conocí hace muchos años en México, que este cuate era un cuate que viajó por todo el mundo, estaba joven, tenía 35 años él o 38, y conocía muchísimos países. Dice, yo viajé y le digo, ¿qué tal? Dice, no sé, pues siempre me deprimo. Entonces imagínate, ¿me entiendes? Así está. Entonces, ¿pero por qué se deprime? Porque anda viajando a la deriva, pero en realidad no tiene en su vida un propósito. Pero si es alguien que durante 10 meses o 9 meses, 11 meses trabaja duro en lo que le gusta, pues se va de viaje por 1 mes o 2, lo disfruta mucho, porque regresa y ya viene fresco para seguir en el trabajo, en la dirección que quiere. Otros 10 meses. Exacto. Exacto. Muy bien. Pues algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy, la moraleja del día. La moraleja es que nuestro estado de ánimo es muy importante. Según cómo nos sintamos, es como va a ser la vida. Y nuestro estado de ánimo no es porque apretemos un botoncito en alguna parte del cuerpo y eso nos sale el coraje o nos sale la alegría o nos sale el entusiasmo, sino ese alegría o entusiasmo, lo positivo, va a salir si somos personas productivas que estamos trabajando y obteniendo resultados en lo que queremos y avanzando. Así es. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan ya en todo el mundo. Un abrazotote bien grande. Gracias por estar aquí. Un abrazote a Natalie también de Utah. Gracias por estar aquí. Y recuerden que estamos aquí en los martes a las 9 de la mañana y que nos pongan su like o 5 estrellas, que eso nos ayuda muchísimo. Gracias también a las personas que nos han estado donando, que nos han mandado también sus preguntas, comentarios. Se los agradecemos muchísimo. Y si tienen alguna pregunta o algo, mándenla. Con todo gusto se las contestamos aquí al aire. Un abrazote. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la mañana. Chao. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad, y si te interesa donar algo para que este podcast continúe, o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver, por favor comunícate al área 714-328-4661 o mándanos un correo electrónico a vivamejorx3000@gmail.com.